un poco en predicaciones pasadas, pero algo que sí es seguro es que todo creyente tiene la certeza y la convicción de que ha sido elegido. ¿O me equivoco? Todos fuimos elegidos. Eso no entra en tela de juicio. Pero el proceso de elección de repente es donde nos vamos a batir en duelos erróneamente, porque no debería ser así. Y el punto es que muchas veces nos casamos con un razonamiento humano y no con lo que la palabra de Dios expresa abiertamente o aún veladamente en algunos casos, ¿no? Hay dos vertientes principales con respecto a la elección. Una es quienes creen que hemos sido elegidos por medio del previo conocimiento de Dios, que le permitió ver que reaccionaríamos positivamente al Evangelio y entonces por ello nos eligió. Podríamos llamarle a esto una elección condicionada, porque la condición para que mi reacción sea efectiva es mi decisión. Podríamos explicarlo como unas elecciones. Estamos cerca de vivir elecciones en nuestro país y podríamos decir que Dios ya dio un voto para que yo pueda ser salvo, y el diablo ya dio un voto para que yo sea condenado. Es decir, y no tanto el diablo, yo mismo, ¿verdad? En mi práctica he dado un voto. Pues vamos a hablar de Dios y el diablo. Dios dio un voto para que sea salvo, el diablo dio un voto para que yo sea condenado. Y el voto decisivo vendría a ser el mío, hablando de una elección condicionada. La otra vertiente de las dos principales es creer, o quienes creen que hemos sido elegidos única y exclusivamente por la bendita y santa voluntad de Dios, porque Él quiso y punto. A la que hoy llamaríamos una elección incondicional. No requiere una condición, no requiere un requisito, simplemente Él me eligió y punto. Como decía hace un momento, lo que nos une como hijos de Dios es que hemos sido elegidos. Todos los verdaderos creyentes hemos sido elegidos y nada puede cambiar eso, ya sea por una elección incondicional o por una elección condicional, pero hemos sido elegidos. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto si todavía no hemos ni comenzado a leer el pasaje, verdad? Pues veremos durante el estudio del pasaje de hoy que es de suma importancia la elección, ya que por medio de ella hemos llegado a ser hijos de Dios, hijos de la promesa. Hemos leído esta frase: somos hijos de la promesa. ¿Cuál promesa?, me pregunto yo. Pues Pablo comienza esta porción precisamente hablando de una promesa hecha a Israel. ¿Tiene pues el favor de leer Romanos versículo 9, por favor? Perdón, 6, 9, 6. Romanos 9, 6, gracias. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ok, la palabra, la promesa, traducen algunas otras traducciones. La promesa de Dios, la palabra de Dios, su palabra de promesa no ha fallado. Pero dice ahí Pablo que no todos los descendientes de Israel son Israel. A ver, Pablo, ¿de qué estás hablando? ¿A qué se refiere Pablo al decir no todos los descendientes de Israel son Israel? Antes de entender esta declaración de Pablo, quiero que repasemos la promesa a Israel. Alguien que pueda hacerme el favor de ir hasta Génesis capítulo 28, versículos 13 y 14. Y 14. 28, Génesis 28, versículos 13 y 14. El que lo tenga lo puede leer, por favor.
Y la parte superior de la escalera estaba el Señor. Uno antes también. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, Dios de Abraham, tu padre. El Dios de Isaac, la tierra en la que está, la tierra en la que estás acostado, te daré a ti mi descendencia. Será tu descendencia como el pueblo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y tus descendientes. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Si vamos a través de la historia de todo el pueblo de Israel, ¿qué tan dispuestos estaban a hacer bendición a todas las familias de la tierra? ¿Cómo se refería el pueblo de Israel en tiempos de Jesús a los extranjeros? Gentiles. En el mejor de los casos, esa palabra se usaba en la sinagoga. Es que los gentiles. Pero fuera de las sinagogas, perrillos, perros. Era la mejor manera en la que un judío se refería a cualquiera de nosotros si hubiéramos estado ahí. Son perrillos, son perros, son... sí, esa era la manera. Inmundos. No estaban dispuestos a ser parte de la promesa que Dios hizo a Israel. Porque dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Generalmente vamos a ver al judío promedio menospreciando a todo aquel que no es descendiente directo de Isaac, de Jacob y de Abraham, ¿sí? Ahora bien, para entender la promesa de Isaac tenemos que voltear un poco más atrás, y es lo que sugiere Pablo en el versículo 7. Si alguien puede leer el versículo 7 de Romanos 9, por favor. Vamos a estar yendo y viniendo a Génesis y a Romanos, para que le pongan ahí un separador o algo. Romanos 9, 7. Y por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Si no, en Isaac será llamada descendencia. Ok, ni son todos los hijos por ser descendientes, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Ahí Dios le está diciendo eso a quién? Abraham. Solo por Isaac. ¿Y por qué hace esa aclaración? Si recordamos que Dios en Génesis 15:4, no es necesario que vayan, pueden apuntarlo para revisarlo en casa después. En Génesis 15:4, Dios le promete a Abraham que tendría un hijo. Esta promesa se la hace a Abraham cuando él tenía 75 años y su esposa tenía 65. Y fueron 25 años los que tuvo que esperar Abraham. La promesa llegó cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90. Pero antes de eso, cuando Abraham tenía 86 años, tomó la decisión de echarle la mano a Dios. ¿Verdad? Entre él y Sara. Y bueno, en aquel tiempo y cultura, como Agar era la esclava de Sara, entonces los hijos que tuviera Agar, ¿de quién eran? De Sara, le pertenecían. Y si los tenía con su esposo, venían a ser hijos de ella, entre comillas, ¿verdad? Porque sabemos que una vez que nació Ismael, comenzó a haber menosprecio y hay un pleito entre Sara y Agar. Y Agar terminó menospreciando mucho a Sara, y Sara terminó triste y enojada pidiéndole a Abraham que corriera a Agar. Hay algo sumamente importante en este evento, y es que Dios confirma su pacto con Abraham hasta que nace Isaac. Si recordamos, un año antes de que naciera Isaac, viene el Señor y le dice a Abraham: en un año, de aquí a un año, voy a volver y tu esposa va a tener un hijo. El hijo que te prometí hace 25 años. Bueno, 24 en ese momento, ¿verdad? La gran diferencia entre Isaac e Ismael, ¿cuál es? ¿Eran hijos de diferente mamá?
Que la promesa era para Sara y Abraham. La promesa que le hizo Dios a Abraham fue en el hijo que iba a tener de su simiente con Sara, y ese era el hijo de la promesa. El hijo que Dios le prometió a Abraham no era Ismael. ¿Por qué? Porque Abraham embarazó a Agar como cualquier hombre podría embarazar a cualquier mujer en una situación normal. No hubo un milagro, no hubo una intervención divina directa que dijera yo por medio de esto. No. Si vemos el caso de Isaac, es un milagro. ¿Por qué? Aquí hay diferentes razones, ya me dijeron las tres principales. Uno, ella fue estéril toda su vida. Dos, ella ya le había pasado la menopausia, ella ya no tenía su periodo. Y tres, la edad. ¿Quién a los 90 años puede tener un hijo, estar sana y tener un hijo sano a esa edad? Aún en aquellos tiempos. ¿Sí? Entonces, tenemos una esterilidad a la tercera potencia que Dios quita por completo para que el hijo de la promesa llegue. Dios fue glorificado en el nacimiento de Isaac porque él hizo un milagro, una intervención sobrenatural para que este hijo que Dios prometió pudiera nacer. No así con Ismael, que fue un hijo de voluntad de Abraham y de Sara, a final de cuentas. ¿Quién puede leer el versículo 8 de Romanos, por favor? Pues, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, no los que son hijos según la promesa son hijos. Este versículo deja claro, viene a explicar el versículo 6, no es la ascendencia o descendencia biológica, sino la promesa la que hace la diferencia entre las ovejas y los cabritos, ya aplicándolo a nuestros días. No es la descendencia biológica o la ascendencia no biológica la que va a hacer una diferencia en la vida del creyente de nuestros días. Y no hacía la diferencia en tiempos del Señor Jesús. Versículo 9, por favor, ¿quién lo puede leer? Pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Justo un año antes de que naciera Isaac, nace Isaac, y el versículo 13 dice, y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Y el 11, por favor. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por lo que Él llama. Por aquel que llama, ¿verdad? Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Pablo usa diferentes ejemplos, me parecen excelentes, para dejar claro por el porqué, y no solo el porqué, sino mucho más allá, para dejar claro que la ausencia de respuesta del Evangelio, recordemos que Pablo estaba hablando, la semana pasada hablamos del dolor que él siente por sus hermanos judíos, por sus compatriotas, porque no hubo una respuesta favorable al Evangelio. Esta ausencia de respuesta al Evangelio por parte de Israel como pueblo, no es que el plan de Dios haya fallado. Esto deja claro que no todos los israelitas pertenecen al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no todos son hijos de la promesa. Aunque todos sean hijos biológicos, no todos son hijos de la promesa. Al poner a los descendientes de Abraham como una analogía, aun cuando los israelitas de lo que más ostentan es ser hijos de Abraham, y a pesar de ser descendientes directos de Abraham, de Isaac y de Jacob, no son parte del linaje prometido. El pueblo de Dios nunca se definió estrictamente por la descendencia biológica. De hecho, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Ese fue Israel. ¿No? Tuvo 8 conocidos. Tuvo a Ismael, a Isaac, Simrán, Joxán, Medán, Medián, Isbac y Sua. De todos ellos,
únicamente Isaac fue el hijo de la promesa. Todos los demás ni sabíamos que existían. Bueno, nomás Ismael. Y porque nos contan la historia desde hace muchos años, ¿verdad? Pero es de 8. Solo Isaac pertenece a la línea biológica y de la promesa a Abraham. Y para demostrarlo, Dios eligió a uno de los mellizos de Isaac y Rebeca. Y dijo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No habían nacido y Dios ya había amado a uno y aborrecido al otro. No habían hecho, y cesa la aclaración, no habían hecho nada malo ni nada bueno. Quiero que analicemos algo. Tomando el supuesto, vamos a poner en duda ambas vertientes de la elección. Si yo soy elegido de manera incondicional, esto encaja perfectamente conmigo. Porque yo no había hecho nada bueno ni malo antes de nacer, y desde antes de la fundación del mundo, Dios ya me había elegido. ¿Qué pasa si ponemos ahora la elección condicional? Si hablamos de que la salvación en última instancia va a depender de una decisión que yo tome, decidir afirmativamente o responder afirmativamente al Evangelio, ¿es algo bueno o es algo malo? ¿O es algo neutro? Es bueno. Reaccionar al Evangelio es algo bueno. ¿Qué dice acerca de Jacob y Esaú? No habían nacido, no habían hecho nada ni bueno ni malo. La elección de Dios no puede depender de algo que hacemos nosotros en nuestra vida. No puede depender de mi decisión. No puede hacerlo. Porque es su propósito el que va a glorificarlo a Él, no mi reacción delante de Él. Tampoco depende, no solo de la biología o de la línea biológica, tampoco depende esta elección de la apreciada primogenitura, ya que Dios eligió al segundo en nacer de estos mellizos. Amó a Jacob. Es para que no se estén durmiendo, eso lo mandé a hacer yo. Dice: amor, revientas uno ahí cuando vaya a la mitad. Ni por la línea biológica ni por el orden de nacimiento, sino por el propósito de Dios en la elección. Pablo está demostrando con el Antiguo Testamento que la identidad del pueblo de Dios no se basa en descendencia biológica nada más, hablando del pueblo de Israel. Si recordamos, uno de los principales argumentos de los judíos en tiempo de Jesús era precisamente ese: nosotros sí somos hijos de nuestro padre Abraham. Les voy a pedir por favor que vayamos a Juan 10, 16, quien lo tenga puede darle lectura por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me los traeré. Y oirán su voz y habrá un rebaño con solo pastor. Muy bien. Cuando estamos analizando un pasaje, vamos a tomar en cuenta primero la gramática. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice? El Señor Jesús está hablando, también tomando en cuenta el contexto, está hablándole a judíos. Está hablando al pueblo de Israel, está hablando a judíos y les dice también. Otras ovejas. ¿También qué? Tengo otras ovejas. La segunda palabra también. Tengo. Gramática. Tengo. Ahorita yo tengo otras ovejas que son de otro redil. ¿A quién se refiere ahí? Gracias Dios por tu misericordia. Se refiere a nosotros, ovejas de otro redil, los gentiles,
no somos israelitas, nosotros no somos descendientes de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob biológicamente hablando. Yo las tengo y voy a ir por ellas y ellos van a oír mi voz, porque dice en otro pasaje, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces yo voy a traer a esas ovejas de otro redil. ¿A dónde? A la promesa, a su llamado. Él nos va a llamar, nos llamó, nos atrajo y nos llevó al redil único. ¿Sí? Ya las tengo, voy a ir por ellas, van a oír mi voz y van a ser esas de otros rebaños, un solo rebaño con un solo pastor, que es Jesucristo. Después, estos mismos que se hacen llamar hijos de Abraham, le preguntaron un poquito más adelante en el versículo 25, le dicen, oye, pero de veras ya dinos, ¿eres el Mesías o no? Jesús les dice, pues yo ya les he dicho anteriormente, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Todo aquel que no cree porque no es oveja, es cabrito. En repetidas ocasiones Jesucristo habló de sus ovejas, que recibió del Padre, quien se las dio. ¿Sí? El tiempo pasado ya se las dio, ya estábamos allá y nadie puede arrebatarlas de su mano. Este pasaje, cuando hablamos un poquito ahí de Jacob y de Esaú, puede causar confusión. Y escuchar que Dios amó a Jacob y que aborreció a Esaú es algo duro. En una ocasión una mujer se acercó a Charles Spurgeon y le dijo, pastor, yo no entiendo este pasaje. Y él le dijo, yo tampoco, hermana. Y ya que sigue la hermana, dijo, ¿pero qué parte no entiende? Y ella dijo, pues que Dios aborreció a Esaú. Entonces Spurgeon contestó, no, esa parte yo la entiendo bien, pero el impío va a ser un impío y su vida fue muestra de ello. Dice Spurgeon, lo que yo no entiendo es cómo fue que amó a Jacob, porque Jacob también era un impío. ¿Cómo fue que me amó a mí? Había algo especial en Moisés, pon tu nombre ahí, había algo especial en ti. Podías ofrecerle algo a Dios, podías darle un plus, podías algo. ¿Cómo fue que nos amó? Esa es la parte incomprensible de este pasaje. ¿Cómo fue que nos amó siendo impíos, siendo quienes éramos? Y nos amó antes de que hiciéramos bueno o malo, sabiendo que íbamos a ser más malo que bueno. Nos amó y nos eligió, a quien nos ha llevado a creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Y ahora podemos estar aquí glorificando su nombre, reuniéndonos gracias a su misericordia, su gracia inmerecida y a la justicia que fue llevada a cabo en Cristo Jesús en lugar nuestro. Y así como no podemos entender que Él nos ame a nosotros, quienes hemos sido elegidos, debemos orar mucho para que Dios, el Espíritu Santo, nos ayude no a comprender en su totalidad esta doctrina, porque debemos de recordar que somos seres finitos y que nuestra mente no va a dar para todo lo que la Biblia habla. Porque es muy posible que nos perdamos y quedemos abrumados con la profundidad de las doctrinas que podemos aprender, de la doctrina de la elección específicamente, que en este pasaje creo yo que es muy clara. La elección no puede basarse en nada de lo que nosotros hagamos en nuestras vidas. La elección no puede basarse en nada de lo que hagamos en nuestras vidas, porque nosotros
Desde que nacimos fuimos malos hasta la médula. No habían nacido aún, no habían hecho nada bueno ni malo. Ahora, ¿esto qué debe llevarnos? ¿A qué debe hacer en nosotros? Y agradecidos. Humillación y gratitud. Humillarnos delante de Dios, reconocer su soberanía, renunciar a nuestro orgullo donde creemos estar en control de lo que creamos estamos en control. Y en esta salvación, eso creo que sí es un orgullo un poquito más. No tenemos control de casi nada en nuestras vidas realmente. Tenemos control de dos cosas: nuestras reacciones y nuestras acciones. Es decir, ¿cómo reacciono yo a la agresión? ¿Cómo reacciono yo al pecado de otros? ¿Cómo reacciono yo a mi propio pecado? ¿Cómo reacciono yo a la ofensa? ¿Cómo reacciono yo a mi pareja, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo? De eso tenemos control. Y decidimos soltarnos o detenernos. Y nuestras acciones, cuando no estamos reaccionando, sino nosotros empezando a hacer las cuestiones. Y todo esto solo después de haber recibido la salvación. Porque antes, ¿qué hacíamos antes de ser creyentes? Si recordamos lo que le dice el Señor Jesús a los fariseos, ustedes hacen lo que su padre, el diablo, les dice. Y era nuestro padre. Si no habíamos nacido de nuevo, el diablo era nuestro padre. Y decían que su padre era Abraham. Y ellos eran descendientes de Abraham directos. Esta doctrina debe llevarnos a ver el evangelismo y el discipulado de una manera diferente. No podemos llegar al punto de, pues si Dios ya eligió, pues ya no tengo que evangelizar y que discipular a nadie porque Dios ya eligió. Perdón, ¿tú no tienes acceso? No tenemos acceso al libro de la vida. No hay una escalera que nos lleve y que podamos ver, aquí veo que Menganito sí va a ser, entonces voy a predicarle a él. No. El ejemplo de Cristo, y quiero que pensemos, ¿quién es el Señor Jesucristo? El Hijo de Dios. ¿Qué características divinas hay en Cristo? Todas, porque es Dios. Él es omnisciente y les predicó nomás a los elegidos. ¿A quién le predicó? A todos. Aún a los muertos, él les predicó. Él predicó a todos, aún teniendo la totalidad del conocimiento, tuvo la misericordia de predicarle a todos los que se encontró. Siendo omnisciente, sabiendo quiénes son elegidos y quiénes no, nosotros no podemos condicionar el evangelismo y el discipulado a nada. No podemos condicionarlo. El Señor Jesús, siendo el pastor, sabiendo diferenciar perfectamente entre las ovejas y las cabras, predicó a todo ser humano a quien tuvo oportunidad. Si Cristo lo hizo, ¿quién soy yo para negarme a ello? Y una última cosa: no dejes de maravillarte por tu salvación. La pregunta aquí no es por qué Dios aborrece a los impíos, eso es natural y obvio. La cosa es por qué me amó a mí. Y no hay una respuesta humana para eso. No había nada en mí que pudiera hacer que Dios me amara. Es para dar gloria a su propósito conforme al llamado con el que nos ha llamado. ¿Y para qué nos llamó? Para glorificarlo. ¿Cómo? Con cada cosa que hagamos. Todo tiene que ver
con nuestra salvación. Todo tiene que ver con nuestra elección. Todo tiene que ver con Él. No podemos vivir de una manera ingrata, dejándonos. Creo que lo natural en nosotros es vivir profundamente asombrados y en gratitud, agradecidos, porque hay algo claro: nosotros no merecíamos la salvación, pero aún así Él decidió amarnos. Y ahora, para quienes somos hijos, los hijos de la promesa, que somos parte de la familia de la fe en Cristo Jesús, hijos de Dios, como lo estudiamos hace un par de semanas, todas las cosas cooperan para bien. Y no hay nada en el universo entero que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cada día que te levantes, dale gracias a Dios. No solo por tu vida, por tu salvación, por la oportunidad de volver a hablarle a tu familia, por la oportunidad de volver a compartir el Evangelio y llevar estas buenas nuevas, estas buenas noticias incomparables de que la promesa de Dios de llegar a ser bendición a todas las familias de la tierra es inquebrantable. Esa promesa se va a cumplir. Vas a ser parte de ello. Eres parte de ello al ser ya hijo de Dios. Vas a ser parte de la extensión de este mismo reino. Espero que hoy salgamos aquí decididos a compartir el Evangelio con quien se nos toque. A que la gente pueda ver una diferencia en nuestras vidas. No por lo que yo soy, sino por lo que Él ha hecho en mí, sin merecerlo. No es que yo sea bueno y ahora no me junto con la chusma. No, yo soy de la chusma, pero el Señor me llevó al arrepentimiento y fe. Y ahora soy hijo de Dios. Yo quiero que más gente pueda llegar de este lado. Vamos a orar. Padre Celestial, te quiero dar gracias por tu palabra. Te quiero dar infinitas gracias porque tú nos has elegido y nos has llevado al arrepentimiento y a la fe. Señor, ayúdanos a compartir nuestra fe con más personas. Ayúdanos a vivir agradecidos contigo por todo lo que tú has hecho, sabiendo que tú vas a hacer mucho más. Y no importa cómo lo veamos nosotros, bueno, malo o neutro, sabemos que todas las cosas que pasan a los que te amamos cooperan para bien. Y vivimos en la certeza de que nada ni nadie puede separarnos de tu amor en Cristo Jesús. Gracias por esta tu iglesia. En nombre de Cristo Jesús y por sus méritos. Amén.